Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Visión Colombia 2022 es un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia en el país. Promueve la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en la comunidad política. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Visión Colombia 2022. Porque nosotros queremos formar líderes dispuestos a defender la visión del país en el escenario público, lograr que esto permanezca durante el tiempo por medio de capacitación y de formación de nuevos líderes. Y esto creo que va muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Esos nuevos líderes, esos empresarios, esos entrepreneurs, la pequeña empresa, los emprendimientos que hemos venido hablando tanto. Así que hoy el tema que les proponemos es emprendedor héroe, empresario villano. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tildando al empresario de villano? ¿Por qué el emprendedor es un héroe, se lleva todos los laureles, estamos apoyándolo, estamos incentivando, estamos empujando, pero cuando hablamos del empresario lo estamos satanizando? Rodrigo Pombo me acompaña como ya es usual, bienvenido, gracias. Hola Anita, ¿qué ha habido? ¿Cómo vamos? Qué buen tema el de hoy. Si algo me motiva en este podcast es hablar el tema de hoy, porque ahí tú lo has dicho en la presentación, hay una dicotomía inentendible cuando el emprendedor emprende, es decir, inicia la tarea de salir adelante a través del sector público, la iniciativa privada, las libertades empresariales, es un héroe. Le aplaudimos. Y le aplaudimos. Le apoyamos, le empujamos. Es más, decimos, compre al emprendedor. Exacto. Empuje al emprendedor, apoye al emprendedor colombiano. ¿Cuándo va a emprender? Queremos que nuestros hijos... Y lo entrevistamos y lo felicitamos y le hacemos hasta leyes de emprendimiento juvenil. Pero cuando se vuelven exitosos y ya tienen una cantidad de personas en nómina, pagan una cantidad de impuestos, generan una cantidad de nuevos desarrollos empresariales y por lo tanto hacen mucha plata, legítimamente, pero mucha plata, ahí se les sataniza, que es oligarca, que es un aristócrata, que es una sanguijuela del pueblo, etcétera, etcétera. Que los empresarios se roban, que los Exacto. impuestos, que no están tributando, bueno... Pero podríamos hablar de esto tú y yo, pero creo que mejor que tener una invitada especial como la que tenemos hoy, María José Bernal. Ella es empresaria, es una joven empresaria, pero que ha ido creciendo y ocupando cargos importantes además. Y no por el hecho de ser empresaria, de ser mujer, de ser joven, sino por sus capacidades. Ajá. María José Bernal, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Visión Colombia. Hola. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Yo estoy feliz de compartir con ustedes. Bueno, María José, oíste un poco la introducción que hacíamos. Tú eres empresaria. Tú arrancaste un pequeño emprendimiento. Hoy tienes una empresa con más de 25 personas que trabajan, que dependen de ti. Y creo que este tema además es crucial, sobre todo después de la pandemia, en esta pospandemia, que hemos visto tantas pequeñas empresas quebrando, que estas pequeñas empresas han pedido ayuda al Estado, se les ha dado ciertas facilidades. Pero yo voy a esta satanización que se hace al empresario. ¿Por qué le tildamos al empresario de malo, de corrupto, de ilegal? Y al emprendimiento lo apoyamos, es el héroe, el emprendedor, al que hay que empujar. ¿Cómo es esto? La empresa es de mi familia, mi papá la empezó, yo la continúo ahí codo a codo con él. Y eso es lo que se ve en la mayoría de las empresas. Este es un país de pymes, de micro, medianas y pequeñas empresas que están todo el tiempo ahí pedaleando para salir en el mercado, para surgir, para mantenerse, para sostenerse en el mercado, que eso es un reto gigante, especialmente en un país como Colombia, porque pareciera que todo está diseñado para ser antiempresa, incluso en los casos en los que aparentemente se quiere ser proempresa.
porque hay una diferencia entre empresarios y empresarios, pero ya voy a ahondar un poquito en ese tema, y porque también hay un desconocimiento por parte de la opinión pública y también por parte del mismo empresario. Entonces, yo también nunca he podido entender a qué nivel de facturación es que el emprendedor nos empieza a caer mal. Exacto. Cuando uno empieza a ser el malo. Porque si vamos, y coincido contigo, María José, desde esa pequeña tienda de barrio, es un empresario. Sí, total. En realidad, todo el que ejerza la función empresarial, que cumpla, a mí me parece que hay como 3 aspectos muy importantes que cumple la función empresarial, ya es un empresario. El primero es pues, generar riqueza, que es completamente legítimo, que los enemigos del éxito, de los enemigos de que a la gente le vaya bien, han querido satanizarlo a través de los años, pero generar riqueza es completamente legítimo. Si yo me parto el lomo trabajando de sol a sol, es completamente legítimo que yo me haga mi plata, pues yo, cualquier persona en realidad. Si trabaja, si se levanta desde las 5 de la mañana y trabaja absolutamente todo el día como un loco, es legítimo que tenga mucha, poquita o mediana plata, pero que sea de él y es suya y es su propiedad porque él se la trabajó, ¿sí? El segundo es la transformación de vidas, empezando por el mismo emprendedor. O sea, es que una empresa unipersonal es una empresa. Ya está, en vez de hacer cola para subsidios, está buscando mantenerse a sí mismo, está buscando responder por su propia vida, está buscando a través de su propia responsabilidad individual, de su conciencia, de su individualidad, responder por sí mismo. Pero también es la transformación de vidas del personal. O sea, cuando uno tiene una empresa, desde una persona hasta 1,000, hasta 2,000, hasta 700,000 empleados, pues está cambiando vidas, está mejorando la situación, la condición, la vida de las personas. Entonces, ese es como un segundo aspecto muy importante de la función empresarial. Y en tercer lugar es que las empresas llegaron para hacernos mejor la vida. ¿Por qué? Porque producen bienes y servicios, son las que están monitoreando todo el tiempo el mercado, producen bienes y servicios que nos mejoran la calidad de vida. Porque una empresa, para sostenerse en el mercado, siendo empresa, siendo un empresario, no siendo un empresario, que ya voy a hablar de eso, tiene que tener pues satisfechos a sus clientes, y todo el mundo busca tener cada vez mejor calidad de vida. Nadie va a pagar por algo que le haga mal, nadie va a pagar por algo que sea malo, a menos de que lo obliguen con monopolios que sean introducidos por fuerza, pero en realidad no. Entonces, en realidad las empresas están todo el tiempo en una carrera. Es hermosa, es legítima, es esa competencia que busca enamorar de la mejor forma al cliente porque le quiero mejorar su calidad de vida. Quiero producir bienes y servicios para que mejore su vida. Y yo te pregunto, María José, cuando tú arrancaste esta explicación que me parece súper válida, Rodrigo, y dice, yo no sé cuánto debe ya ganar para dejar de ser un emprendimiento y pasar a ser una empresa. Y te pregunto porque varios emprendimientos arrancan de una manera absolutamente informal. Es decir, no hay ningún tipo de tributación hacia el Estado, no pueden acceder a unos créditos en los bancos. Es decir, es por eso que se les llama pequeños emprendimientos y toman este giro hacia la empresa. Entonces, cuando ya pueden acceder a un crédito, cuando tienen una nómina que por pagar, cuando ya su facturación supera X cantidad. Sí, yo quisiera decir lo siguiente. Miren, a mí me da la impresión de que detrás de todo esto hay una especie de telón de fondo, y un telón de fondo muy triste es el de la envidia, porque básicamente para uno poder determinar cuándo está en presencia de un emprendedor exitoso a quien hay que admirar, apoyar y por supuesto solidarizarse, pues evidentemente
realmente ahí hay un... Uy, espérate que yo tengo como un... ¿Cómo se llama esto, Ana María? Un retorno. Retorno. Pero es que saben que con esto de la tecnología, sí, de tener el Zoom, es bastante más complejo poder grabar y utilizar estos herramientas. Claro. Pero bueno, ahí estamos tratando de hacer saliendo todo del retorno, posible. Está diciendo que el momento en donde el emprendedor se vuelve un villano es cuando hace plata. Y ahí entra el resentimiento, la envidia. Y me parece a mí que ese es el punto de quiebre. Porque si el sistema, la narrativa social está encaminada a decir el que hace plata es un bandido, el que le va bien porque hace plata es un oligarca, ahí estamos fallando como sociedad. Porque somos incoherentes. Apoyamos al emprendedor hasta tanto haga plata. Cuando hace mucha plata, lo dejamos de apoyar y los atacamos. Se convierte en villano. Exactamente, y se vuelve el villano. María José. Sí, no, total. También, bueno, sí, digamos que la gente no entiende la función empresarial. Digamos que yo quiero traer como dos temas más a colación. Uno es el de empresarios versus empresarios y otro es el de el desconocimiento de los mismos empresarios. Entonces, digamos que la gente no conoce, la opinión pública no conoce esa función empresarial. Es totalmente cierto. De hecho, el socialismo se basa en la envidia, el capitalismo se basa en la emulación, como decía Aristóteles sobre la emulación. ¿Qué es lo que pasa? Si él puede, yo ¿por qué no? Si él salió adelante, yo ¿por qué no? Yo soy de Antioquia y aquí en Antioquia la mayoría de empresarios vienen de pueblos y empezaron de la nada y tienen unas historias fabulosas, pero la gente solo ve la camioneta y el whisky. Lo que no ven es que esta persona cuando tenía 8 años le tocaba turnarse los zapatos con los hermanos para irse a la escuela, empezó a trabajar como loco, se vino a Medellín, hizo lo que pudo, salió adelante. Y muchos de ellos empezaron por una necesidad, ¿no? Es decir, sus padres no podían pagar el colegio, no podían pagar la universidad y tuvieron que salir a buscarse el sustento, a buscarse cómo trabajar, a buscarse cómo salir adelante. Es decir, es igual de valioso el esfuerzo de quienes han salido de esa manera a quienes en el caso como el tuyo tienen que mantener una empresa familiar donde hay una responsabilidad de lo que se ha creado, de lo que se ha logrado y de superar y de mantener y de aportar con eso. Sí, totalmente. Son responsabilidades diferentes, son condiciones diferentes, pero también es totalmente legítimo. O sea, si mi papá se ha matado toda la vida en una empresa, ¿yo por qué no la puedo heredar y agrandarla y crecer su legado y seguir transformando vidas? Que es lo que él ha hecho a través de esa empresa, que es pequeña, pero que es completamente importante para 25 personas que dependemos de ella. Entonces, bueno, como decía, la opinión pública no entiende bien la función empresarial, pero los mismos empresarios tampoco, entonces no se saben defender y les da pena. Y entonces dijimos que hablar de política no se puede, pero es que hablar de política no siempre es hablar de un partido político. El debate político va mucho más allá de ser de que, no sé, Colombia Humana, el Centro Democrático, el Polo Democrático, todos esos en realidad no. O sea, pronunciarse con respecto a política pública ya es hablar de política y eso es sumamente importante porque a todos nos afecta. Entonces, los empresarios han sido tímidos, los empresarios no están buscando cortar el listón rojo, la cinta roja para inaugurar cualquier cosa porque no están buscando votos y esos empresarios cambian vidas, hacen un montón de cosas bonitas, pero no las cuentan, por un lado, y por otro, siempre los corchan cuando buscan que ellos se defiendan como empresarios, ¿sí? Que defiendan como lo importante que hacen. Entonces, los ponen en jaque constantemente. Este es un momento en el país en el que los empresarios tenemos que de verdad aprender a defendernos y decir, venga, ¿cómo así? Monte pues empresas y es que es tan fácil. O venga, pague nómina con préstamo y váyase a mercar sobregirado, como es la realidad de muchísimos empresarios. O venga, empiece en el propio garaje de su casa, si es que es tan fácil, renuncie al trabajo que tiene y apuéstele todo a un sueño y espere no recibir
recibir salario por ahí un año entero porque es que hay que sacar adelante este chullo. Entonces, María José, es que de verdad, lo que tú dices, cuando alguien ha sido empresario y va y tiene que revisar esa nómina y ver que tiene que pagar y dice, ok, tengo que cumplir con mis proveedores, con mis empleados, y el sueldo para uno, pues queda en el olvido. Y muchas veces pasan meses y años sin que uno pueda recibir un sueldo o pueda recibir un ingreso porque tiene que cumplir, porque tiene que aportar y porque tiene que tributar y porque tiene una serie de obligaciones que son primero que los derechos que uno tiene como dueño o como creador de esa empresa. Pero además yo compartiría además esto, porque es que creo que María José empezó con una afirmación que me pareció casi que letal, y es básicamente decir que el empresario tiene que adelantar una carrera de obstáculos, ¿no? Para empezar un emprendimiento es dificilísimo. Empecemos, altísima tasa impositiva, eso pagan impuestos a diestra y siniestra y a nadie le preocupa eso. Pero además de eso, una tramitología horrorosa. O sea, el campesino que quiere transformarse y volverse en un microempresario le toca una carrera de obstáculos ininteligible, nadie la entiende. Y además de eso, Ana, me da la impresión, y aquí pues María José nos ayudará a decir si esto es verdad o no, que el tema laboral, esa inflexibilidad y esa satanización hacia el patrono es terrible. Estamos hablando en Colombia, y esto es una regla generalizada en Latinoamérica, el Código Sustantivo del Trabajo es de 1950. En 1950 no había aplicativos, no había startups, no había una cantidad no había tecnología. Es decir, la forma de desarrollarse y desempeñarse como empleado, no como empleador, no como jefe de la empresa, era totalmente distinta. Y esa realidad para nosotros se nos pasa de largo. Entonces, yo sí quisiera un poquito ahondar en eso, porque en Visión Colombia estamos jugados para acabar con todas esas trabas. Trabas laborales, trabas administrativas y trabas fiscales o impositivas, tributarias. María José. sí, total. Aquí es imposible. Aquí el malo de la película siempre va a ser el empresario, y pareciera que no sé, el código laboral, pareciera que todo lo tributario, todo estuviera como bien pensadito antiempresa. Eso es como lo que hay detrás y delante y en todo lado. Pues en realidad uno siempre lleva las de perder. Aquí es muy difícil contratar a una persona, muy costoso también despedirla, y un despido difícil es un nuevo contrato casi que imposible. ¿Por qué? Porque aquí la gente, como es tan difícil despedir personas, y pues por las características del mercado laboral que nosotros tenemos, pues hay varios, una parte es poco educada, no tiene mucho acceso a educación, pues todo este tema es un riesgo también contratar. Pero si es muy difícil echar, entonces yo la pienso 10.000 veces, no yo, sino como cualquier empresario, la piensa muchas veces antes de contratar a alguien, porque un difícil despido es una difícil nueva contratación. Entonces, pareciera que aquí es como remar contra la corriente, pero al final, pues, los que más pagan impuestos somos las empresas. Este es un país de pymes, los que más contratamos gente somos las empresas, no es el Estado, los que hacemos que las cosas pasen somos las empresas, no el Estado, los que damos las oportunidades para cambiar realmente vidas son las empresas, porque ¿qué pasa al interior de una empresa? Al interior de una empresa empieza el mensajero que crece, que se pone juicioso, que hace de todo y se vuelve un muy buen asesor comercial, que empezó llegando en bus, se compró su motico y ya tiene su carro. También pasa el que está toda la vida, aprende el know-how de la empresa y se va a montar su propia empresa, se atreve y se va bien con todas las ganas de comerse el mundo a montar su propia empresa y se lanza. Y también está, no sé, la que se hizo a pulso y pues ya es la administradora y es la mano derecha del dueño de la empresa y ha crecido y sus hijos le deben un montón a esa empresa y la empresa le debe un montón a ellos y es como una relación muy bonita que hay ahí. Pero el último tema que a mí me parece pues que quería traer a colación muy importante es también diferenciar empresarios de empresarios. Uh-huh. Los empresarios son esos que a costa del bienestar de todos, que es el mercado, buscan privilegios para sí mismos a costas del gobierno.
Entonces vienen a decir, venga, pónganos los impuestos a nosotros, venga, pongamos aranceles para beneficiar a un sector pues a costas del bienestar del resto, porque al parecer como que tienen en la cabeza que su negocio depende de un arancel. O sea, y yo diría, pues madre, si mi negocio dependiera de un arancel, o sea, la sostenibilidad de mi negocio depende de un arancel, apague y vámonos, o venga, revisémonos qué es lo que pasa. Pero bueno, buscan aranceles, piden subsidios para ciertos sectores y no para otros, no se puede dar subsidio a todo el mundo. Entonces, entendiendo que la inversión privada siempre lo va a hacer mejor que la pública en casi todos los espacios, no digo que todos, pues digamos que es un despropósito, pero cuando tú estás cerquita al Estado y buscas como al lado de la costilla del Estado un montón de cosas, pues ganas unos privilegios y unos beneficios a costa precisamente del bienestar del resto, que pues no tiene ese alcance. Entonces, descontando también, María José, el tema de la propensión a la corrupción. Porque es que, claro, si yo dependo de un arancel que no es nada distinto que una dádiva, un beneficio que me entrega el Estado a mí casi que injustificadamente, si yo además dependo de que fulano de tal sea el presidente o el ministro o el alcalde o el gobernador, pero si yo además necesito una platica adicional del subsidio que la entrega precisamente ese alcalde, pues estoy, digamos, naturalmente tendiendo a corromperme. A que mi subsistencia dependa seguramente de una coima, de una platica ¿Dónde adicional. se deben hacer las modificaciones entonces? Aparte de descubrir o llegar a ese punto de quién ha satanizado o quién ha hecho este villano, este empresario villano, esta imagen de empresario villano, ¿dónde debemos cambiar? ¿Cómo podemos modificar? Porque la idea un poco de este podcast en Visión Colombia es que conversemos, que discutamos, que analicemos, pero que nos quedemos con algo positivo, algo que nos aporte, algo que podamos cambiar, que sepamos que es real, que podemos modificarlo. Pues a mí me parece que es hablar de empresas. O sea, en realidad uno cuando conoce las empresas se enamora de ellas. Desde la misma academia hay un hueco grande y es que a muchos, yo soy economista, pareciera que en gran parte de la carrera nos entrenan para ser solo policy makers, para hacer política pública, pero no para ser empresario, y eso es muy importante. O sea, un espacio natural del economista es ser empresario, y lo digo por mi carrera, pero hay un montón. Hablemos de empresas desde el semestre 1, desde el 0, desde la inducción, hablemos de empresas todo el tiempo, porque empresarios son 2 o 3, pero el resto somos empresarios pedaleando duro para mantenernos, para mantenernos en el mercado, para seguir teniendo una planta de personal que crezca y que podamos seguir irradiando la vida de más personas y esas personas sigan nutriéndonos a nosotros como equipo de trabajo. Entonces, primero es diferenciar, capitalismo no es mercantilismo, empresarios no son empresarios, y después empezarlo a hablar por todo lado. Yo celebro mucho este espacio como Visión Colombia porque se habla de los temas que no se le han contado a los jóvenes, que yo veo, pues no sé, en la universidad. En este momento estoy haciendo una maestría, me gradué hace también poco del pregrado y pues digamos que en economía uno está un poquitico blindado, pero la campaña antiempresa se ve en todo lado, la campaña antiprivado, decir que el sector privado es chévere, es cool, es a lo que debería atender todo el mundo y la excepción debería ser el sector público, no pareciera algo que es como común para la gente o que es bien recibido. Entonces es entender las ideas y replicarlas por todo lado, con todo tipo de discursos, con todo tipo de mecanismos. Si entiende rapeando, pues le rapeamos. Si entiende con canciones, pues le cantamos. Pero y yo creo que eso que tú dices, y nos estamos riendo de la rapeada, pero yo creo que es importantísimo. Sobre todo creo que los jóvenes tienen que llegar a entender lo que es hacer empresa, lo que es ser un empresario. Entender desde que
el administrar una casa es ya ser un empresario, ¿no? Entonces, yo creo que sí, María José, creo que tenemos que llegar con un mensaje sólido. Este es justamente una de las características que tiene Visión Colombia, abrir este espacio, dar la oportunidad a nuevas voces que vengan, que nos compartan. Y aprovecho para mandarles la cuña de que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, @BColombia 2022, es la manera como nos encuentran y donde van a poder escuchar además todo lo que estamos haciendo, todo lo que venimos construyendo, porque yo creo que, y comparto contigo María José, la idea es hacer país, aportar desde donde estamos, desde donde nos encontramos, si es desde la academia, si es desde la empresa, si es desde la comunicación, es generar oportunidades, sumar. Y Rodri, tú tenías algo ahí que... Sí. Nosotros proponemos cosas absolutamente concretas. Nuestra visión de país, por ejemplo, delimita los impuestos que puedan poner las autoridades públicas. Y decimos que el país debería soñar con la posibilidad de que el Congreso solo pueda poner 5 impuestos. No más, Ana. Impuesto a la renta con una tasa máxima superior del 27%. Un impuesto de las ventas, del IVA, con una tasa, pero mejor dicho, porque estamos súper requete necesitados, de máximo el 20%. Impuesto de timbre, impuesto de los gravámenes financieros, que ojalá nunca existieran, porque eso es pues a mí me parece un desastre, pero bueno, digamos en gracia de discusión, e impuesto al patrimonio, que también me parece muy complicado. Los otros impuestos deberían ser, dependiendo de las realidades socioeconómicas, y políticas y de alguna manera históricas de los entes territoriales. No es lo mismo ponerle e imponerle un impuesto a un empresario en Medellín que en Leticia, y por lo tanto debe haber diferencias y diferenciaciones en materia impositiva. Y lo mismo que estamos diciendo en materia de impuestos debería sucederse en materia laboral. El código sustantivo debe derogarse rápidamente y entrar en unas dinámicas en creerle a las partes. ¿Cuáles son las partes de un contrato laboral? El empresario, que es el empleador, y el trabajador, el empleado. Y si ellos acuerdan una cosa distinta en Bogotá, porque las condiciones socioeconómicas de Bogotá son diferentes, pues eso no se puede trasladar a Monguí, Boyacá, ¿sí? Ni a Quibdó, Chocó, porque las realidades son distintas. Entonces los salarios han de ser distintos, los auxilios, si es que va a haber auxilios para el transporte, son distintos, y por supuesto la parafiscalidad debe ser totalmente diferente, de tal manera que la flexibilidad, digamos, la inteligencia en manejar las relaciones contractuales obrero-patronales también deben cambiar. María José, ¿tú cómo ves esta propuesta? No, buenísimo. Ojalá tuviéramos 5 impuestos. Es que acá en realidad es muy difícil. Yo le pregunto siempre a los empresarios, vea, haga un ejercicio. Piense qué porcentaje de su nómina y de su tiempo se le va atendiendo regulaciones e impuestos. Piense, o sea, haga solo ese ejercicio. Y de la nómina mínimo, no sé, por ahí un 10%. Y de su tiempo, no, pues, ni qué decir. Aquí uno como empresario se dedica más a atender regulaciones que al core del negocio, porque aquí te llega hasta la Secretaría de los Ciegos, o sea, te preguntan de todo. Cualquier cosa que vos hagas estás mal, o sea, estás incumpliendo una ley. Y en realidad todo empresario es informal en algún grado. O sea, algún grado de informalidad tiene, porque es que aquí es imposible, o sea, físicamente imposible, no te da el tiempo de cumplir todas las regulaciones. Que el sistema de salud y seguridad en el trabajo, que es una vaina que está hecha como para multinacionales y las pymes, pues por Dios, ¿en qué momento van a cumplir eso a cabalidad? Eso es imposible. Que residuos, que ambiente, que el aire, que huella de carbono, que 1700 cosas. Entonces, ¿a qué horas creces el negocio? ¿A qué horas miras las estrategias para que de verdad llegue la plática de la empresa, al menos para pagar todas esas cosas? Porque entonces es imposible, realmente es imposible. Y haciendo leyes encerrado en una oficina en Bogotá es imposible también abarcar todo un país. El federalismo es demasiado importante. En Bogotá no saben nada de lo que está pasando en Antioquia. En Antioquia no tenemos ni idea de lo que está pasando en Leticia. ¿Por qué? Porque cada uno está alrededor de su propia realidad.
Exacto, las realidades son absolutamente distintas. Los obstáculos, como bien decía Rodrigo, son diferentes en cada una de las regiones, en cada uno de los lugares, incluso dentro de una misma región, en cada una de las manufacturas que se lleva a cabo, o que las responsabilidades que tenga son complejas, son diferentes. Pero yo sí quiero decirles algo que a mí sí me llama la atención. Yo creo 100% apoyo, sé lo difícil que es hacer empresa en este país o en cualquier país, arrancar con una idea, meterle la platita de los ahorros, por lo general uno le mete. O del préstamo, que es aún peor. O del préstamo o de los ahorros. Sí. Te estás jugando tu todo por el todo cuando decides ser un emprendedor, que para mí es ser un pequeño empresario. Ajá. Y uno se la juega todo por el todo. Y como pequeño empresario, porque llamemos eso es lo que es un emprendedor, un pequeño empresario, el verte comido, absorbido por estas grandes empresas en donde sí pueden llegar al crédito, donde pueden tener la facilidad del préstamo en el banco, y tú como pequeño empresario no logras no tienes ese músculo financiero detrás, se vuelve todo mucho más complejo, y quizás eso hace que uno diga, no, es que estos empresarios y yo que soy un pequeño emprendedor no me apoyan. Claro. Un poco y desilusiona. es esa frustración, claro, de ver que es tan complejo, que es tan difícil, que dice, pues es que para los empresarios es fácil, a ellos les dan los créditos, a ellos les dan las platas, para ellos son las políticas. Yo que soy un pequeño emprendedor, para mí un empresario, todo tengo cuesta arriba. Claro, y hay que facilitar las cosas. Menos tramitología, creer más en la gente, creer más en la relación obrero-patronal y por lo tanto facilitar la forma de crear un contrato laboral, no tanto código sustantivo del trabajo ley, sino más el contrato laboral, y obviamente cobrarle mucho menos a los empresarios, porque es que la mejor forma de redistribuir la riqueza es el mercado, no es el Estado. La historia ha demostrado que el Estado es muy malo en redistribuir la riqueza y las oportunidades. El mercado, la gente, los empresarios son los que generan estas altas condiciones de vida. La calidad de vida depende del sector productivo, no del Estado. Y por lo tanto, si eso está demostrado históricamente, una visión de país debería tender hacia ello, a hacerle fácil la vida a los ciudadanos y particularmente a los empresarios, que son los que generan todo este tipo de comodidades. Sí, las fuentes de trabajo, los impuestos, todo es posible por los empresarios. La economía, el país se mueve por las empresas. María José. No, totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen. Es en el sector privado en el que se crean las oportunidades, es con el sector privado que salimos de las crisis económicas, no es con más Estado. Entonces eso pues es una lógica que hay que seguir luchando por implementar cada vez de manera más efectiva, más que todo en los jóvenes, en los mismos empresarios, seguirlos potenciando para que se sepan defender. Aquí toca defenderse. En un escenario ideal, uno como empresario ni siquiera debería saber, pues, sí, qué ministro hay, qué alcalde hay, porque es que si las reglas del juego fueran totalmente claras para todo el mundo, uno simplemente las cumple y ya. Pero bueno, también ha habido cabida para que surjan esos empresarios que a costillita del Estado pues siempre están ahí, que le ven la comba al palo, que encuentran los recovecos en las regulaciones, que encuentran todo eso gracias a algún contacto que haya en el sector público. Y pues eso también es parte de que acá las leyes, las instituciones, las regulaciones son muy complicadas, entonces siempre se le puede dar la vuelta por algún lado y entonces no está el que aprovecha eso. Entonces sí, pues hay que seguir hablando de esos temas. No, y hay que seguir hablándolos, y este justamente es un espacio que estamos creando, que estamos avanzando, que estamos soñando, porque creemos en una Colombia con una visión de país soñado, pero posible, Rodrigo, que todos tenemos que jugárnosla, que todos tenemos que poner, que todos tenemos que aportar. María José, pues no nos queda nada más que agradecerte por haber compartido con nosotros este espacio. Yo me llevo pues grandes aprendizajes y lecciones. He sido empresaria, soy empleada, entonces tengo como las dos cosas.
Soy soñadora, he tratado de emprender, soy de las que invita a los jóvenes a emprender, a los jóvenes a crear. Y comparto con ustedes, creo que tenemos que darles esas facilidades. El Estado tiene que entender que todos somos una realidad distinta, somos una realidad compleja. Colombia es un país de pequeñas y medianas empresas, en su gran mayoría, Rodrigo. Y hacia allá es hacia donde tienen que estar enfocadas las leyes, la reglamentación, la regulación. La visión del país. Yo también agradezco a María José, no solo por compartir con nosotros, que es una delicia. Qué delicioso, hablar con ella siempre. que la tendremos obviamente más adelante. Qué esparpajo, ¿no? Uno quisiera que estos empresarios la oyeran mucho y se convirtieran en verdaderos empresarios. Pero yo la felicito primero por ser emprendedora, hoy empresaria exitosa, pero además por ser una líder en su generación. Yo creo que María José se está convirtiendo en una especie como de ícono de lo que es políticamente incorrecto, pero justo y adecuado para el desarrollo de una sociedad. Es decir, mire, María José le está cantando la tabla con una decencia, con ese tonito paisa, además que es delicioso, a mí me encanta, y que le está cantando la tabla a todo el mundo, incluyendo a los empresarios. Y eso me encanta. Entonces la felicito por eso, María José, porque para nosotros es no solo muy honroso, sino absolutamente satisfactorio tenerla en estos espacios, porque nos enseña mucho desde la valentía. Muchas gracias. Y también fue pues un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias por los comentarios sobre mí, los valoro mucho y es un compromiso realmente, son un compromiso. Gracias por este espacio. Lo celebro, lo felicito muchísimo porque hay que seguir haciendo esto, hay que seguir hablando de los temas que se han dejado, los empresarios hemos cedido esos espacios, no hemos hablado de nosotros, pues como no tenemos ese incentivo por votos, pues entonces uno no habla de uno, pero aquí toca, o sea, aquí toca salir a defender la empresa privada capa y espada, las empresas de todos los tamaños, desde el tendero, el zapatero, la señora de las empanadas, hasta el dueño de una multinacional. Entonces, pues muchísimas gracias por este espacio y pues espero que nos encontremos pronto en otros y seguir potenciando Visión Colombia, de verdad que sí. María José, yo no quiero aportar nada, me quedo con justamente lo que tú dijiste, creo que es el mejor cierre que podemos tener para esto. Es eso justamente lo que hace Visión Colombia 2022, lo que busca Visión Colombia 2022, lo que queremos transmitirles a ustedes. Así que nuevamente pues agradecerles en este nuevo episodio que hemos creado para ustedes, hablando justamente de la importancia de los empresarios. Los empresarios no son villanos. Los emprendedores sí que son héroes, por supuesto, pero los emprendedores son esos pequeños empresarios que todos suman para hacer un mejor país. María José, Rodrigo, les agradezco. A ustedes también, a quienes nos están escuchando, nos están acompañando, pues a compartir @bcolombia 2022. Es así como nos puede conseguir, ubicar, seguir. Comparta esto, si cree que esto le puede ayudar a alguien, si cree que esto puede darle las luces a quienes nos están escuchando, pues bienvenido a compartirlo. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias María José, gracias Rodrigo. Adiós.